Entiendo que alguien de ustedes también estaba trabajando en un cómic. Digo, sabemos que él tuvo su cómic. ¿Tú también estás haciendo el cómic? No te Yo estoy digo. trabajando ahorita en todo lo Qué escrito del libro. padrísimo. No, y además va a tener que tener una ilustración maravillosa, ¿no? Ahora, a ver, quiero pasar un poquito con Dianita. Ya estamos viendo muy bien. A ver, Dianita, tú que eres la hermana mayor, cuéntame un poco. ¿Tú sabes de dónde salió el nombre de Sobek? ¿Cómo llegan a ese nombre? Mira, viene de varias, ahora sí que hay varias formas de interpretarlo, Ajá, de, cuéntame. un, de, un, de una analogía hecha con las letras de uno de los apellidos, Bosque Ajá. Sobek, pero también quiere decir hombre que se concentra. Entonces él al empezar él le daba una importancia muy especial a los nombres. Ajá. Entonces, a cada uno de nosotros él buscaba el nombre de una forma especial. Entonces, el utilizar el Sobek, en un principio se utilizaba un apóstrofe, decía da, de, apóstrofe, Sobek. Ajá. Y van a verlo en el libro, porque Orlando, no, todavía no, ¿verdad? Orlando es en el segundo, en la segunda serie, pero bueno, en esta todavía es el profesor Francisco Javier Chapa del Bosque, pero él empieza utilizando el da Sobek y posteriormente queda en Sobek, porque era mucho más fácil de recordar. Ok. A ver, y tú luego, pues como tienes la oportunidad de vivir más años con él, empiezas tú misma a meterte, digo, ya sabemos que eres maestra en wellness, en psicología, en neurociencias, vamos, hablamos contigo de tu libro. ¿De dónde, entiéndeme, cómo él te da esta inquietud? Entiendo, obviamente, conviviendo con él, pero entender que él iba más allá, ¿no? Que todo lo que él lograba no nada más era un acto de escapismo per se, como decíamos con Orlando, sino tenía que ver con el manejo de la mente. Bueno, a mí me tocó vivir su primera etapa. De hecho, yo fui al experimento 001 porque él tenía 16 años cuando yo nací. Entonces Imagina. él jugaba conmigo a ser papá y yo jugaba con él a ser un terrícola recién llegado. Entonces Exacto. era muy divertido, era un hombre tan feliz porque yo creo que él en su fuero interno ha de haber percibido que se iba rápido. Entonces él vivió intensamente y a mí me tocó vivir y convivir en sus primeros experimentos. Como comentaba Orlando, él estaba haciendo una enciclopedia, pero él hacía la enciclopedia de cuerpo-mente en base a los experimentos que hacía consigo mismo. Entonces, de repente, bueno, si podía someter al cuerpo a muy bajas temperaturas, igual se metía al hielo, en la madrugada en Torreón, Oye, Coahuila. perdón, cuenta esa anécdota del hielo, porque yo la leí que tú acabaste en el hielo con él porque él llenó una pileta o no sé qué de hielo para En la entrenar. casa, A ver, la ¿cómo casa de fue? Torreón era una casa muy grande y había varias fuentes y varias, se usaba mucho las fuentes y piletas. Entonces, una de las más grandes, la llena de cubos de hielo y en Torreón es desierto, en invierno es frío, en invierno es tan frío que se llegan a tronar las tuberías de que se congele el agua. Wow, ok. Entonces llenó la pileta de agua y yo era, pues yo era la mascota, ¿no? O sea, del La bosque mascota. del bosque, por ahí debe de haber en el libro alguna foto donde del Bosque Health Studio había como una calavera dentro de lo que era la imagen y mis camisetas de bebé, que son blancas, me las pintaban de negro porque todos eran las águilas solitarias y yo era una águila solitaria más. Mira, Orlando tiene Acá. por ahí la foto. Ajá. Entonces ahí estoy yo con mi camiseta Ve, negra que por mi mamá favor. me A ver, no la pintaba. muevas. Ve. Ajá. Ahí se ve. Ok, sí, sí se ve. Ahí está la rubia. No, ya veo, ya veo. No, bueno, y Estoy yo. luego. Entonces era yo el águila solitaria número 0, ¿no? Entonces yo siempre estaba con mi papá. Los amigos de mi papá, que eran jóvenes y que iban a la cantina, llevaban a sus hijos varones pequeños a jugar a la cantina. Y entonces él me llevaba a mí, porque pues no había niño, pues era yo, ¿no? Entonces éramos uno mismo. De hecho, teníamos una canción que en aquel entonces se cantaba, la de que era un indio enamorado y de Palomita, el amor de Palomita y el oso corredor, era nuestra canción. Entonces, cuando él llegaba y yo estaba en la cuna, él hacía como indio, ¡ah! Y yo empezaba a brincar. Entonces, lógico que pues, si él se va a meter al hielo, pues ¿por qué yo no? Si yo voy hasta la cantina, yo tengo meses, como esa foto que ves de bebé ahí, yo tenía 10 meses, más o menos he de haber tenido esa edad. Y entonces, pues si me llevan a todos lados, ¿por qué no me van a meter al hielo? Y cuenta mi mamá que era yo un poco necia.
terca, pues. Sí, bueno, Quiero meterme al hielo. pues claro. Hasta que no me metieron al hielo no estuve yo. Bueno, dice que cuando metí el... No, morada, pues sí, cómo no, No, pero imagínate. mi abuelita llegó y me rescató. Pero no me pasó nada. No me pasó nada, mi abuelita Julieta, que era maravillosa también. Entonces no me pasó nada, al contrario, soy de las personas más sanas. Y él había leído muchísimo, él era un hombre que leía y escribía. Yo creo que por eso Orlando y yo escribimos, porque él siempre estaba escribiendo y estudiando. Entonces él había estudiado que los niños en el Tíbet, pues cuando recién nacían, los metían al río, pues si sobrevivían, eran capaces de sobrevivir allá, si no, no, pues ha de haber dicho, bueno, si los tibetanos sobreviven, ¿por qué esta torreonense no va a sobrevivir? Claro, claro. Y va para Bueno, adentro. y además es verdad, si te exponen más al frío, pues te enfermas menos, claramente, ¿no? Sí, Oye, a no, ver, no. y estoy obligada a preguntarles ahí sí a los dos, al que tenga la respuesta. A ver, de todas estas cosas tan trascendentes que todo el mundo recordamos, que todo el mundo veíamos siempre en domingo pequeños para ver qué hacía el profesor Sobek en esa ocasión, que viene en el libro, pero sí me gustaría oír algunos detalles más de cerca, de por ejemplo, cuando lo metieron encadenado, ¿no? Que le ponían, que tú veías ahí los candados, que eso decías, ay, Dios santo, ¿no? O sea, ¿qué pasaba? O sea, ¿qué decía? ¿Cómo se preparaba en la casa? ¿Les avisaba, me voy a meter, no se asusten? Usted, señora Bella, pues, ¿cómo le hacía para no tener Jesús en la boca? A ver, cuéntenme un poco de alguna de estas actividades muy gruesas que hizo, a ver. Mira, de entrada, todas sus cadenas y candados eran de una ferretería en aquel entonces que estaba en Avenida San Antonio, es una ferretería. Los Ajá, candados, en muchas ocasiones se solicitaba al público que llevara sus candados para ajá. que evitar creer que él tuviera llaves o algo. Sí, sí, Entonces la sí. gente llevaba sus candados. La capacidad que él había desarrollado física, mental y emocional se nos transfirió como Ajá, por herencia, y nosotros sabíamos que la muerte era un paso más, no era ajá. el final, Ok. sino que era algo más, era la trascendencia. Entonces, sin miedo, ahora sí que éramos como que un poco raros, éramos una familia un poco extraña, ¿no? Para la época, un poco pensar en la trascendencia, un poco pensar en esas cosas. No éramos una familia, no éramos una familia muy normal para la época. Ahora puede sonar muy normal, pero estamos hablando de Era la 1970. familia peluche de aquel De entonces. la familia, la Sí, sí, familia Monster o sí, algo sí, así, ¿no? sí. Entonces, cuando él entraba, siempre había un momento de concentración previa Ok. y sabía él que tenía que estar en momento presente, en donde él podía, a través de su capacidad, yo no sé si extender el tiempo, no sé, hay muchas anécdotas que no están tampoco narradas en el libro porque quedaron, todo lo que está en el libro está verazmente avalado por los diarios de la época. Pero hay Ajá. muchas cosas que se quedan en el tintero que no se pueden mencionar porque al final de cuentas no existe un registro público de eso, ¿no? Pero su capacidad y su preparación era muchísima. Hay videos que tenemos por ahí en donde él ponía las tablas y estas cosas para poder romper con la cabeza, donde él va pasando la cabeza, se ve como la energía va, o sea, si tú pones la cámara lenta, que lo descubrimos muchos años después, Ajá. porque pasaron ese video en algún homenaje que le hicieron, nosotros lo grabamos y después al tratar de regresar para ver una escena nos dimos cuenta cómo él verdaderamente no tocaba con la frente, él creaba una masa energética Wow. que era la que colapsaba las tablas, porque había losetas de concreto que él partía con la cabeza, También yo recuerdo. o que hacía con la frente, o que lo rompía con los puños, pero sus puños Sí, quedaban... o sea, no quedaba lastimado. Tú decías, En ahorita una le va a salir. ocasión, la Ajá. única vez que hubo una ocasión en Monterrey, Nuevo León, en Ujú. donde él probablemente no se concentra, él rebota él su cabeza Ok. contra las tablas y se Ajá. lesiona. Pero Ah, entonces después ya lo vuelve a hacer y lo ejecuta correctamente, ¿no? ajá. Pero al final de cuentas, él dependía de esa capacidad de mindfulness, de Sí, atención sí. plena, de estar en el aquí y en el ahora, porque la vida se te iba en un segundo, ¿no? Al Ujú. final de cuentas, pues el accidente en el que él fallece no es un error suyo, sino es un error circunstancial
de otra índole, ¿no? Platíquenme un poquito de eso, pero ahorita nos vamos a regresar a lo bonito, pero sí, bueno, quisiera pasar por ahí porque es evidente, todo el mundo tiene esa gran curiosidad, ¿qué realmente supuestamente fue lo que pasó? Yo leía y decía que ustedes como tal, como familia, pues no culpaban al piloto, ¿no? No era un acto, Ah, era una forma espectacular de llegar. ¿para un evento? No, un amigo de un circo le pide que estaba inaugurando, que Sobek, llegando de una forma espectacular, iba a traer mucha gente, y así fue. Sí, claro. Incluso él llega del norte de dar una exhibición gratuita en la escuela, un viernes, llega muy cansado, ahora sí que deseando que se cancelara esa pequeña exhibición, pero el dueño del circo estaba esperándolo afuera de la casa. Ahora sí que pues se movieron las cosas, ya muy cansado, pues nadie, ahora sí que fuimos, ¿verdad? Para allá, tenía ese compromiso, y realmente fue una descoordinación. Hubo varios temas fuera de seguridad. El helicóptero no tenía espejos. Ok. El helicóptero no tenía un fondo de cristal como ahora, que tienen cristales que aguantan. El helicóptero era ligero, tenía cierto sistema de pedales, que es el mismo que se usó en sus películas, ahí conoció al piloto, y definitivamente es viernes por la tarde, después de las 5, tiene 600, 700 gentes abajo en Cuautitlán esperando. El piloto sintió movimiento, obviamente, imagínate, 5 metros de cuerda, y con unos 5 metros de cuerda, él sintió que ya había depositado a Sobek, ahí la señal falló, algún movimiento. El tema es que él sintió en este movimiento de viento riesgo. Imagínate una caída a 10 metros de un helicóptero con 500, 600 gentes ahí, pues adiós Sobek, piloto y otras 40, 50 gentes, gracias a Dios así fue. Él mete potencia, asciende, y pues después de un tiempo, sin darse cuenta, pues Sobek cae. Pero la verdad, nosotros lo entendemos de una manera muy diferente. Sobek veía la muerte de muy diferente, de una manera muy diferente. Incluso en el tercer volumen vamos a tener que escribir, porque yo soy escéptico, yo estudié en Alemania, se me pegó el escéptico. El problema es que Sobek se ha manifestado incluso espiritualmente o de alguna manera con nosotros durante tantos años. Lo tenemos que decir porque es un hecho. Antes del terremoto del 86, a las 10 de la mañana, su sombra aparece por 2 horas aquí en la sala, la vieron Sobek chico, mi hermano y yo, y vamos a publicar esto en el tercer volumen. El penúltimo capítulo se va a llamar Lo Inexplicable. Qué Pero padrísimo, así eso está increíble. Incluso te voy a decir algo, aquí se puede parecer un poco a Houdini. En la versión del 76 donde sale el actor de Starsky Hutch, maneja mucho el tema del espíritu de la mamá de Houdini, cómo Houdini atacó a los espiritistas por este tema. Pero al final la esposa dice, el gran Houdini hace una sesión ahí y se manifiesta. El tema aquí es, yo creo que así como Houdini en esa película, yo creo que igual Sobek va a ser un gran escape final y demostrar que no hay muerte. Qué bonito lo dice. No, pues sabes que hizo una gran labor porque, como bien decías tú, Diana, a veces no nos enseñan a bien morir, ¿sabes? O a ver la vida de otra, la muerte de otra manera. A ver, quiero llegar ahorita con tu mamita nuevamente en esto, porque yo sí por ahí leía que en esa ocasión, cuando sucede el accidente ese marzo del 71, 71 fue, ¿verdad? 72. 72, marzo del 72. Doña Josefina, usted misma también había comentado con él o que no les latía que fuera, algo pasó ahí, ¿no? Como decías que llegaba cansado y tal. Sí, hubo algo, como premonición. Y llegamos en el coche, yo no manejaba porque a mí no me permitía tener peligro alguno. Okay. Yo no podía. Pues la esposa de Sobek, que era la más cuidada de todo México, me imagino. Sí, tenía, sí. tenía que estar bien, bien, bien. Entonces no me permitía manejar y llegó la secretaria en el safari de aquellos años y él, pues llegamos al lugar donde él tenía que hacer un pequeño, ¿cómo se llama? Muestra de lo que iba a hacer, ¿no? Se trepa a un techo y hay una cornisa y ahí ponen una cuerda, entonces él hace el descenso según esto, ¿no? Y me dice, ahora te toca a ti. Y me, no, hombre, para nada. Yo no, sí. O sea, sí llegué a hacer cosas, pero nunca de peligro.
O sea, él me enseñaba a descender, me enseñaba a hacer algunas cosas, pero nada que ver con peligro, ¿eh? Bueno, pero lo aceptaste y lo apoyaste, y también no cualquier esposa, ¿eh? Porque sí está el reto, ¿no? Porque además, bueno, luego pasa esto, desafortunadísimo, y te quedas con tus hijos jóvenes. Espérate, que te voy a decir que yo siempre le decía, ¿cómo vas a hacer eso? No, hombre, es que ¿a dónde piensas llegar? Sí, Y decía, claro. bueno, ¿quieres que no lo haga? No lo hago y me voy al popo a meditar. Fíjate. Es que él Entonces, era una mezcla de todo esto, ¿no? Porque también no nada más era pura meditación, era como, no, pues como que lo no, tenía no, que no. sacar, tanta energía, ¿no? O sea, era para darme la respuesta que no lo iba a hacer, ¿no? Quisiera o no lo quisiera, porque yo sí en verdad veía tal peligro que me asustaba, ¿no? Pero él con su forma y trato nos hacía recapacitar y decir que tener confianza en él. Ahora, ¿y Entonces, nunca le preguntaron, por ejemplo, cómo hacía ciertos actos? Me imagino que sí en corto en casa, ¿no? En una cena, no sé, papá, pero ¿cómo te quitas las cadenas? No sé, se me ocurre. ¿O cómo sales del fuego? A ver. Ahí hubiera estado bien estar Sobek, el pequeño, pero bueno, el tercero, el segundo, digo, Sobek 2, Mira, dentro de lo que eran los entrenamientos que él hacía, Ajá. él se tomaba el tiempo para el amarre, porque en televisión los tiempos son increíbles, Sí. y él pasaba a la habitación en donde hacía el acto de escapismo. Pero los últimos actos de escapismo eran cada vez más extraños, y hubo uno que se quedó sin hacer en televisión, creo que era el del siguiente domingo, en donde aparte de las cadenas y los candados y las esposas y demás, él tenía las manos así, y sobre de esas manos el masking tape grueso, ¿te acuerdas? Ya no es como el de antes era bien firme. Ajá. Le ponían todo un rollo de masking tape en las manos, aparte de todo. Ese masking tape quedó sin haber sido estirado. Ya ves que el masking, para romperlo hay que estirarlo. O sea, Ajá. salieron las manos como si hubiera sido un molde. O sea, Como si no se hay hubiera zafado, pues. exacto, pero Ajá. era una cosa muy especial. Lo que él hacía siempre era prepararse a nivel físico, a nivel mental, a nivel emocional, y él sabía que tenía que tener las cosas perfectamente monitoreadas, porque se le iba la vida en eso, y sí había un equipo que se encargaba, una vez que él estaba dentro, su asistente en este caso, la encargada de monitorear los tiempos y demás, ¿no? Porque Ajá. siempre había un tiempo de 2 minutos, de Y si no, minutos. para irlo a ayudar, ¿verdad? O sea, irlo a No sacar había, o... no había manera de sacarlo, Ah, no pero había manera. era correr los tiempos y avisar, por ejemplo, Raúl Velasco podía decir 1 minuto, a Sobek le quedan 30 segundos, y entonces empezar a escuchar. Definitivamente era un poco extremo. No, era Y un mon. sí era de estar un poco de nervioso, pero bueno, al final de cuentas él siempre salió bien, y no importaba si él estuviera cansado o no, a nivel físico él tenía una capacidad y una resistencia increíble, que el cansancio no le impedía hacer por ejemplo, 17,847 No, qué abdominales, bárbaro. No, o no, sea, no, no. completas, porque además no eran medias abdominales, Y eran además lo completas. hizo a beneficio, ¿verdad? Entiendo, para Y, los Reyes Magos, ¿no? Para los niños. sí, Fíjate qué cosa más linda. en algunas de los momentos siempre estaba como en cuadro, y a veces Ujú. pasaba a las artistas y las cargaba y hacía los abdominales con ellas. O sea, la parte física la manejaba de una forma Sí, 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 extraordinaria, sí. ¿no? Y siendo que fue un niño al que quiere investigar un poco más, hay poco material, de hecho, por eso es una maravilla, esto está totalmente enriquecedor, porque sí, para eso ya está este primer libro oficial, porque hay bien pocas entrevistas, hay muy poca información. Realmente se le ha hecho con cariño a la gente que lo ha hecho, pero son cosas muy cortitas. Yo busqué y busqué y busqué, pero gracias a ustedes. Y bueno, entonces decir que hay que esperar un segundo libro, un tercer libro, y ¿por qué no? Sería maravilloso hacer una serie, ¿no? ¿Eso lo han Sí. visto? ¿Lo han contemplado, me Mira, imagino? aquí, ahí te va la sorpresa, y la verdad estás teniendo un chorro de primicias, ¡Ah, ¿eh? qué Ahora sí, bueno! qué bueno, pero de Ay, veras, ahí te va, estamos listos, ya está el argumento, mi mamá ya le platiqué, ah, estamos escribiendo y vamos a tener sorpresas. Francisco va dirigiendo, yo voy escribiendo, Diana, toda la familia, estamos produciendo por varios elementos. Uno, fidelidad.
Nadie más va a ser fiel a la historia Claro. y a como realmente fue, que como nosotros lo vivimos y lo entendemos. Así es. ¿Sí? Segundo, después de 50 años, nadie lo va a hacer con pasión, con el amor que mi mamá nos ha fundado y con lo que queremos. Y fuimos entrenados para eso. Salíamos desde chiquitos en televisión, estábamos ahí en las grabaciones de cine, y tuve nuestros currículum. Somos simplemente un ejemplo de sus enseñanzas, pero ahí está la clave. Fíjate que hablando de la meditación y todo, la definición de un lama es maestro. Sobek, ya si hablamos de temas de riesgos de reencarnación, yo estoy convencido que fue un lama y viene a sembrar una técnica que es fusionar cuerpo, mente y espíritu de una manera muy particular, que ese es su sistema vuelo sin escalas, para que no importa tu actividad, desarrolles tu potencial al máximo. Estamos hablando, no te lleva a nirvana, no te lleva a separar el espíritu, no te lleva a dejar de reencarnar como Buda en la rueda del samsara, no. Él te lleva a fusionar cuerpo, espíritu y mente para que en este universo físico en el cual vivimos puedas desempeñarse al máximo, porque tenemos un universo hermoso que vamos a entender cómo desempeñar en él. Y en el cómic van a seguir estos mensajes, porque el cómic va a transmitir muchas de estas enseñanzas. Ay, pues apúrenle, ¿no? Yo quiero que ya salga. Bueno, ya apúrenle ustedes a comprar el libro para empezar. Y en segundo, pues sí a continuar, porque de verdad sería lo más enriquecedor. Y como bien dices tú, ¿quién le va a imprimir la veracidad, el amor y el respeto que no la propia familia? Porque luego de verdad ves bioseries y pues ves ahí que pues, dicen, no, pues es que eso no fue cierto, esto tampoco, y entonces acaba siendo ahí una cosa, ahí un híbrido espantoso, la verdad. Entonces, decir ahorita que tanto mencionábamos que Sobek tiene estos poderes y que ha tenido eventos ahí sobrenaturales que dicen que lo han sentido, lo han visto, lo han vibrado, no lo dudo ni tantito, yo creo en eso. Y seguramente estará por aquí en algún lado, ahorita que estamos hablando tan bonito de él. Me encanta conocerlo a través de ustedes, porque yo estaba muy chiquita, pero yo sí me acuerdo viendo a Raúl Velasco y yo me acuerdo perfecto de ver que iba a ser Sobek, ¿no? ¿Por qué utilizaba esta cosita que era como un rubí o qué era lo que traía aquí en la frente? ¿Era la banda? A ver, preciosa, Josefina. Bueno, mira, usó varias bandas dependiendo del traje. Él usaba un traje dorado. Ajá. Entonces, en este libro no, en este libro trae el traje natural que es de gamuza, y en el centro siempre, igual que en el otro, usaba una argolla. Okay. En aquella era una piedra, pero simbolizaba exactamente esa parte del centro del tercer ojo. Entonces, en este no lo trae, pero en el traje dorado sí la utilizaba. Era en una tiara igual con un rubí, con una piedra. Es que roja. Ya sabiendo más de él, entonces ya todo empieza como a agarrar mucha cohesión, ¿me explicó? Porque entonces ya vamos agarrando los elementos, obviamente los espirituales. Mira, qué maravilla. Esa no es la original, pero es una de las que se hicieron. Oye, ¿y qué edad tenían esa fotografía de la portada? 30 años. Sí, él muere de 31. Sí, fue un año antes. Él muere de 31. Orlando tenía 5 años cuando mi papá muere. Ajá. Y Orlando lo esperaba a entrenar desde los 3 años. Mira, qué maravilla. Se desvelaba y se quedaba, teníamos unas zaleas de borrego merino, y sobre esas aleas él se quedaba acostado y le decía que lo despertaran porque quedaba despierto. Llegó un momento en el que el sueño lo vencía, pero mi papá pues no, de repente ya era muy, muy tarde porque él entrenaba siempre, y además dormía pocas horas. Él podía dormir de 3 horas más o menos al día. A ver, quería anotar algo tu mamita, Josefina. Ajá. Pero ya se me fue. Ay, perdón. Es que estábamos platicando de Orlando cuando era pequeñito, de la tiara. Bueno, es que era el tercer ojo, según él. Ah, ok. El tercer ojo. Oye, Josefina, ¿cómo fue como amante? Te voy a platicar. ¿Cómo fue como amante, como marido? Pues, fue como Sobek que fue. Imagínate, pues, no cualquiera tenía Sobek en la cama. Extraordinario. No, y así de guapísimo, y así de fuerte, y bueno, wow. ¿Fue una gran pareja a nivel matrimonio? Sí, un excelente esposo, un excelente padre, adoraba a los niños y adoraba. Los niños, cuando iba una mamá a pedirle un autógrafo en televisión o donde anduviéramos,
se le lanzaban los bebés a los brazos. Era tierno como él. O sea, él platicando y haciendo el autógrafo y el bebé se le aventaba así. Oye, y así me tocó. ¿Y cómo hiciste para explicarles? Entiendo que ya traían esa educación y eso ayudó muchísimo, pero ¿cómo hiciste para explicarles a los niños cuando sucede el accidente? Porque estaban muy chiquitos. Todavía a lo mejor, Dianita, pues ya tenías como más comprensión, que no sé si es mejor o es peor, porque a la hora de un dolor como esos, pues de niño como que no alcanzas a dimensionar, pero a partir de 8, 9, 10 años ya entiendes, ¿no? Todos estábamos ahí. Todos. Ah, ¿el día del evento? Ay, qué barbaridad. ¿Cómo manejaste la situación, querida? Pues fue tranquila, relajada, pensando que fue un escape. Y así traté a los niños. Ni una lágrima, ni una nada. Nos veías la cara de angustia, sí, pero para nada se mencionó la muerte. Fíjate. O sea, fue, pues ve todo lo que hizo en vida. No, y en la parte de su entierro le hicieron como el paseo de los hombres ilustres por Reforma. Había vallas, haz de cuenta que era un desfile de 16 de septiembre. Y ya Orlando en el tercer volumen podrá comentar cómo las personas que hacían colas, mis compañeras del colegio esperaron más de 2 horas afuera de Galloso para poder pasar. Bueno, y nos podemos quedar aquí mucho más tiempo porque la verdad haremos otro programa, por supuesto, y estaremos haciendo mucho sobre Sobek y porque sé que tiene muchos seguidores y porque además lo merece, porque hablar de un Sobek es hablar como de un Cantinflas, es hablar como de un Tintán, es hablar de esos personajes que son irrepetibles y que además están en la memoria y estarán en la memoria colectiva de la cultura definitivamente del mexicano. Míralo, ahí está claro. Ahí está, ¿no? Rubí. Ahí está, míralo, ¿no? No, es que era realmente un superhéroe mexicano, ¿no? O sea, uno que anda ya por allá viendo otros. Rápidamente que me dijeran de Sobek, su hermano, para que es el único que no estuvo en la entrevista, él está haciendo actos también de escapismo. A ver, cuéntanos, ¿qué hace en Estados Unidos? No, Bastian, sí. Él es maestro de paracaidismo. Durante algún tiempo, corto tiempo, hizo escapes en México en algunos programas como el de Adal Ramones, pero ya hace mucho tiempo no hace escapes. Él realmente se dedica ya a otras cosas, ¿no? Entre otras cosas, el paracaidismo. De hecho, uno de sus hijos, fíjate lo que es la vida, ¿no? Uno es Marine, pero el otro es guardia costera y está estudiando la especialidad en helicóptero. Pero qué maravilla, fíjate nomás, lo trae él está estudiando sangre. Para ser piloto y la especialidad en helicóptero. Pero imagínate, ¿y quién es tu abuelito? Pues nada más Sobek, ¿no? Entonces, oye, pues que me salve él. Si me das a escoger, yo pido que me salve él. Oiga, les agradezco mucho. Muchas Preciosa, gracias. doña Josefina, estás hermosa, te veo entera, te veo saludable, joven, te queremos mucho más tiempo. Y además, ahí tienes a tu angelote que te está cuidando. A ver, ¿quién se va a meter con Sobek? A ver, ¿quién se va a meter? ¿No? Les agradezco mucho a todos y estamos aquí pendientes, de verdad, cualquier cosa, yo sí les voy a pedir las exclusivas, así que por favor, cualquier cosa, noticia, aquí vamos a estar para que lo podamos y difundir, y ya saben que aquí también tienen una casa y que aquí los vamos a tratar como tal, sí, adelante. Un detalle, preguntaste mucho de los 3 volúmenes, resumen, volumen 1, Orígenes, volumen 2, Medios, toda su etapa mediática, programa, volumen 3, Legado. Resumiendo, pero quedamos en pacto para seguir platicando del tema. Lo traen muy claro, me gusta. Mira, maravilloso, maravilloso. Entonces, bueno, aquí estamos poniendo nuevamente las redes, lo hemos visto a lo largo de la entrevista, donde pueden accesar al libro. Les mando un beso enorme, Dianita, Josefina, Orlando Bello, a Francisco que estuvo y también a Sobek, que espero ver esta entrevista y a sus hijos también. Qué orgullo. Gracias, ¿eh? Un abrazo, gracias. Un abrazo. Gracias. Bye. Bye.